Buenas noches, sean todos bienvenidos a este último capítulo de la serie gracias, Viviendo en tiempos de crisis. Y hoy, bueno, vamos a cerrar con broche de oro, con actitud para triunfar. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de internet. Sí, hablando de esto de la actitud, hay una historia que nos cuenta que un transeúnte iba caminando por cierto lugar y se detuvo a ver una grúa enorme que había en ese lugar. Resulta que él cuenta que esta enorme grúa tenía una columna central que era muy alta. Él observó que también tenía una viga transversal, y de esta viga pendían dos ganchos que tenían el peso que se transportaba de un lugar a otro. Este peso que había en ambos extremos de esta viga transversal le permitía a la grúa mantener el equilibrio. Entonces esta persona se quedó pensando y dijo: qué importante es el equilibrio en nuestras vidas. Entonces lo relacionó con la actitud. ¿Será que es importante tener una actitud equilibrada en cada momento de nuestras vidas? ¿Será que además que esto nos lleva a nosotros a tener una actitud triunfadora y poder así conseguir todas las cosas que nos planteamos en la vida? ¿Será que la actitud influye en nuestras relaciones con los demás? ¿Será que la actitud influye en nuestra relación con nosotros mismos y con todo lo que nos sucede? Pues ciertamente todos tenemos actitudes, ¿no? En algunos momentos actitudes muy buenas y en otros momentos actitudes que no son las mejores. Pero, ¿qué tipo de actitud estás teniendo hoy en día? Fíjense que la actitud es definida como la postura, el gesto, el plante, el porte, el aspecto. En algunos casos también se la define como la apariencia, la posición que se toma delante de cierta circunstancia, problema, la desenvoltura, la disposición, la conducta y el rumbo. Y la actitud que nosotros tenemos va a depender de los modelos mentales que poseamos. Y esos modelos mentales son simplemente la forma como nosotros vemos la realidad, o sea, la forma como vemos la realidad. Eso quiere decir que la realidad es subjetiva, porque va a depender de cómo yo la vea y también de cómo yo actúo frente a esa realidad. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene sus propios modelos mentales. Y esos modelos mentales van a variar dependiendo de nuestra crianza, de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, de la cultura que tengamos, del país en el que hayamos vivido o en los países en los que hayamos vivido. Va a depender también de la escuela, de los profesores, de los compañeros de clases, es decir, en la medida en que vamos creciendo, nuestros modelos mentales pueden ir cambiando, porque nos vamos a ir relacionando y vamos a ir viendo el mundo de la forma como vamos adoptando de acuerdo con las personas con las que nos vamos relacionando. Así es, todos tenemos rasgos y talentos innatos en nuestra personalidad, pero muchas veces el entorno puede, por llamarlo de alguna manera, condicionarnos en la forma como nosotros podemos percibir esa realidad. Es decir, todos podemos ver lo mismo, pero lo que nosotros interpretemos de eso que estamos viendo hace la diferencia entre unos y otros. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poco, ¿cuál sería el mejor modelo que nosotros podríamos tener de esta forma de actitud? ¿Quién sería? ¿O a quién debemos imitar? ¿O a quién podríamos imitar? A Jesús. Exacto. Jesús tenía un modelo mental que siempre estaba preocupado en los demás. Todas sus acciones eran en hacer que otros se sintieran bien, en salvar a otros. De hecho, él lo dijo: he venido a servir. Y si nosotros ahondamos un poco en la vida de Jesús, vamos a ver que Jesús nos llamó a salir de todo lo que es el orgullo, la arrogancia, el descontrol, es decir, a llevar una vida un poco más equilibrada. Ese mismo Jesús fue el que le dijo a los niños: vengan a mí. Ese mismo Jesús fue el que no hizo distinción entre ningún tipo de hombre o mujer o niño. Para él todos éramos, o somos, mejor dicho, iguales. Es el mismo Jesús que sintió compasión, no solo cuando vio a las personas pobres o a las personas muy enfermas, sino cuando se acercaban a él las personas que estaban enfermas espiritualmente.
nosotros podemos permitir también que ese mismo Jesús modifique la forma en la que nosotros hemos aprendido que deberíamos actuar. Por eso necesitamos también entrenar nuestras mentes si queremos tener la actitud que Jesús tuvo. Por eso es que hoy vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son las claves que nos dejó la Biblia para que nosotros podamos tener la actitud de Jesús y tener una actitud que sea de triunfo en estos momentos que estamos viviendo donde hay tantas crisis en todos los aspectos? Bien, y vamos a ver cuál es la primer clave para tener una actitud triunfadora, y es tener una correcta autovaloración. ¿Y qué es autovalorarse? Es el valor que cada uno de nosotros nos damos a nosotros mismos. Es decir, es cuánto yo me estimo, cuánto valgo yo para mí misma. Si yo no ejerzo una autovaloración correcta, pues simplemente no me voy a poder relacionar bien con los demás y tampoco voy a poder tener una buena actitud. Los psicólogos dicen que los niños desarrollan una actitud positiva o desarrollan una personalidad hasta los 3 años de edad. Es decir, que las madres y los padres en los primeros 3 años de vida deben reforzar al niño y deben tratarlo de forma que ese niño vaya creando sus patrones mentales de forma adecuada. Elena de White dice que hasta los 5 años el niño desarrolla el carácter. Entonces, en los primeros años de la infancia, en los cuales debemos como que tener el mayor cuidado, no quiere decir que después no, pero en la infancia, o sea, empezando los primeros años, es cuando los padres deben tener sumo cuidado con lo que le dicen a los niños, qué expresiones utilizan cuando lo llaman, cuando le llaman la atención, cuando lo corrigen, si son totalmente permisivos o si lo corrigen a tiempo y de qué forma lo corrigen. Entonces, esto es muy importante. Sí, la autovaloración también tiene que ser equilibrada, como todo en la vida, ¿no? Algunas veces conocemos a personas que podríamos decir que se van a los extremos, ¿no? Son aquellas personas que vemos que son arrogantes, que son incluso obstinadas y que son estas personas que en vez de utilizar el lema dar y recibir, utilizan el lema yo tomo lo que necesito para mí, yo tomo lo que me hace bien y los demás, bueno, no me importan. Hay muchas personas que tienen este tipo de actitud arrogante frente a la vida. Y también en el otro extremo podemos ver aquellas personas que sienten que no merecen nada, se sienten indignos por todo. Les vamos a dar un regalo, no, pero no, mejor no me des nada porque yo no lo merezco, porque no me lo he ganado, porque son personas que no se han aprendido a querer lo suficiente, y cuando muchas veces nosotros no aprendemos a querernos lo suficiente, es poco probable que aprendamos a querer a los demás de una manera correcta. Y es poco probable incluso que podamos entender el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Fíjense que en la Biblia tenemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre sumamente rico, o sea, un hombre que tenía poder, pero aún así, él era bajo de estatura y eso lo hacía que se sintiera menos. Es decir, su autovaloración no era la correcta porque él se sentía mal por su estatura. Fíjense que cuando buscamos el pasaje en la Biblia y leemos, Zaqueo buscaba a Jesús, pero lo buscaba a escondidas. Aunque era una persona rica e influyente, no fue de frente a buscar a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol, o sea, a escondidas, donde nadie lo podía ver porque se sentía mal por la estatura. El hecho de que una persona sea baja estatura lo hace menos que a otros. No, ¿verdad? El valor de una persona no está determinado por la altura de la persona. El hecho de que una persona tenga más dinero que otra le da más valor, tampoco. O sea, el valor de la persona no depende de la belleza, ni de la estatura, ni del poder. Por eso es que cuando Jesús vio a Zaqueo, o sea, supo que estaba allí, aún en medio de esa multitud, levantó la mirada y lo habló y lo llamó por su nombre.
Cuando a nosotros nos llaman por nuestro nombre es lo más dulce que podemos escuchar, porque esa persona nos conoce, o por lo menos se tomó el tiempo de aprender cómo me llamaba. Entonces es agradable que alguien te llame por tu nombre. Y Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, y además de eso le dijo que ese día iba a ir a comer a su casa. Zaqueo se sintió, me pongo en su lugar, se debe haber sentido bien, porque Jesús, ¿qué hizo? Lo valoró, o sea, lo trató bien, no lo juzgó por su estatura, no le dijo, ¿qué estás haciendo ahí en ese árbol? ¿Por qué te estás escondiendo? O sea, no hubo recriminación, no hubo nada negativo. Las palabras que utilizó fueron positivas, lo llamó por el nombre, que es lo que más nos agrada, y además de eso concertó una cita con él. Entonces allí Jesús lo aceptó, le dio reconocimiento y le dio valor. Si nosotros pensáramos y pudiéramos entender por un momento el gran valor que nosotros representamos para Jesús, que tuvo que dar su vida por nosotros, creo que nos plantearíamos nuevamente cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nos creemos que somos lo mejor, si somos un poco arrogantes, pues entonces bajaríamos, nuestra humildad quedaría un poco más baja al ver a Jesús, que es mucho más grande que nosotros. Y si por el contrario nos sentimos indignos, tristes o menos, el saber que una persona vino a morir por mí me da una valoración increíble. Vamos a ver lo que dice Romanos 13, les invito a buscarlo en sus Biblias. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Nos da la clave de lo que nosotros debemos hacer. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente lo mejor. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Bajaríamos nuestra humildad según la medida de fe que Dios les haya dado. Mucho más grande que nosotros. Esto es sumamente importante porque está hablando aquí del equilibrio. Así como la grúa tenía ese equilibrio porque tenía peso de ambos lados. Da una valoración increíble. Pues nos está hablando que nosotros debemos también estar conscientes de las cosas malas que tenemos. Pero también debemos estar conscientes de todas las cosas buenas que tenemos. 12, tener un equilibrio de nosotros mismos. Y fíjense que dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado a cada uno de ustedes. Por eso nosotros el ejercicio que somos lo mejor, sean realistas y evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Logrando un poco más de lo que deberíamos. Está hablando que nosotros hagamos una línea, así como la grúa, tenía ese equilibrio que tenía peso de ambos lados. Valoración increíble. Bueno, está ver lo que nosotros debemos también estar de cualquier tipo de forma que lo queramos ver, pero también debemos estar conscientes de todas las cosas buenas, nosotros, en el trabajo, en la vida personal, social, como lo quieran ver, según la medida de fe que Dios debe anotar 22. ¿Y por qué ninguno? Por eso nosotros el ejercicio que somos, seguramente han escuchado, realistas y evaluarse que nosotros repetimos la medida de fe que Dios les haya dado, logrando un poco más de lo que deberíamos, está hablando que nosotros hagamos una línea, así como la grúa, tenía ese equilibrio como tenía peso de ambos lados, una valoración increíble. Yo anoto todas estas tablas que nosotros debemos también de cualquier tipo de forma que lo queramos ver, también debemos estar conscientes de todas las cosas buenas, nosotros, en el trabajo, en la vida personal, social, como lo quieran ver, según la medida de fe que Dios debe anotar 22. ¿Y por qué ninguno? Por eso nosotros en el ejercicio que somos, seguramente han escuchado, realistas y evaluarse también cuando hagamos nuestra línea, hablando un poco más de lo que debería importante porque un día nosotros debemos como la grúa muchas personas yo anoto todas yo soy buena en cualquier tipo de forma que lo queramos ver, también debemos estar conscientes de todas las cosas buenas. Ese pero nos invalida todo lo que dijimos en el principio, como lo quieran ver, pero como anotar ¿y por qué? Entonces, por eso la clave es el ejercicio que somos, siempre han escuchado, hablando un poco más de lo que debería importante porque un día como la grúa esto le da un sentido total.
a lo que nosotros imaginamos, la forma que lo queramos ver, todos debemos leer eso de cosas buenas. Ese pero nos invalida todo lo que dijimos y lo más importante es pero como anotar que Jesús nos ama, que vino a morir por nosotros, que somos, valor ahora tampoco debemos seguir a los demás. Yo no lo puedo forma que lo queramos ver, todos debemos leer cosas buenas. Ese pero nos invalida todo lo que dijimos y lo más importante es pero como Jesús nos ama, que vino a morir por nosotros, que somos. Bien, ahora vamos a hablar de lado y es verdad, la relación estando ahora tampoco debemos seguir a los demás. Yo no lo puedo forma que lo queramos ver, todos debemos leer ese pero nos invalida todo lo que dijimos pero como Jesús nos ama, que vino a morir por nosotros. Bien, ahora vamos a hablar de lado personal, no hagas nada por mí, verdad, no hay relación estando ahora tampoco debemos seguir a los demás de igualdad, yo no lo puedo debemos aprender a valorar a los demás forma que seremos valor pero nos invalida todo lo que dijimos pero como cada persona que vino a morir por para bien, ahora vamos a hablar de lado personal, no ahora tampoco debemos seguir a los demás de igualdad, yo no lo puedo debemos aprender a valorar a los demás forma que seremos valor pero nos invalida todo lo que dijimos pero como cada persona que vino a morir por para bien, ahora vamos a hablar de quiere decir que quiere decir que estando ahora tampoco debemos seguir a los demás de igualdad, debemos aprender a valorar a los demás forma que seremos valor pero nos invalida todo lo que dijimos ahora tampoco debemos también dice ahora tampoco
la historia de una mujer que estuvo durante 12 años teniendo hemorragias. Y cuenta en ese capítulo que Jesús iba caminando y una multitud lo rodeaba, y en un momento él se para y pregunta que quién lo había tocado. Y entre tantas personas era como que obvio que todos lo estaban tocando porque estaba apretujado. Pero este toque fue diferente, porque ese toque estaba lleno de fe y de Jesús salió un poder sanador. En ese instante nosotros vemos allí algo muy especial que ocurre tanto en Jesús como en esta mujer. Esta mujer socialmente era despreciada por su problema de salud, es decir, que era mal vista. En aquella época las mujeres cuando tenían la menstruación no podían ni siquiera estar junto con la población, tenían que estar apartadas. Ahora imagínense una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. O sea, era una mujer realmente desechada por toda la sociedad. ¿Qué valor podría tener ella cuando todos la despreciaban? Pero aún así, ella pensó que si ella se acercaba al maestro, podría encontrar la sanidad. O sea, ella se dio un valor, no se sintió tan poca cosa como para decir, no, yo no puedo ni siquiera ir a tocar a Jesús. Los discípulos me van a sacar, la gente no me va a dejar llegar. Podía haber tenido muchas excusas, pero ella no tuvo excusas. Ella simplemente se dio el valor de decir, yo voy a ir porque Jesús me puede sanar, Él me va a aceptar. Y fue lo que ocurrió. Y cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? O sea, está realmente reconociendo que no fue cualquier toque, sino que fue un toque especial. Entonces vemos que entre ellos dos allí hubo valoración. Ella se valoró y Jesús también le dio a ella un valor. Por eso es que dijimos que Jesús es nuestro modelo. Nunca vamos a encontrar una parte en la Biblia donde Jesús rechazó a una persona. No, porque Jesús nos conoce íntimamente y sabía lo que ocurría en la mente de esa mujer. Aunque todos la despreciaban, Jesús sí le daba el valor porque sabía que ella tenía fe en Él, que creía en Él. Y al final Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Entonces debemos seguir ese modelo, el modelo de Jesús, que no rechazó a nadie y que le dio a cada uno el valor correcto en el momento oportuno. Así es, nosotros acá tenemos un ejercicio y el ejercicio es que la próxima vez que estemos conversando con alguien, y esto es difícil, pero no es imposible, nos concentremos en lo que realmente está diciendo esa persona. No únicamente en lo que dicen sus palabras, sino también lo que dicen sus gestos. Y no es únicamente escuchar nosotros con nuestros oídos, sino también escuchar con todo nuestro lenguaje corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos el teléfono y estamos hablando con otras personas, está mal. Realmente esto está mal, porque muchas veces nos concentramos más en lo que estamos haciendo en el momento que en entender lo que está diciendo la otra persona, que en pensar, ¿por qué estará diciendo esto? Muchas veces también nos pasa que cuando escuchamos al otro estamos pensando en qué le vamos a responder para solucionar ese problema o en lo que está diciendo está errado en tal cosa y se lo tenemos que hacer ver. Pero el ejercicio sería simplemente en que la próxima vez que escuchemos a otro nos detengamos a entender qué es lo que está queriendo decir. Y en vez de responder cualquier cosa que se nos venga a la mente en ese momento, comencemos a hacerle preguntas. ¿Por qué está diciendo lo que dice? ¿Qué lo hace sentir de esa manera? Debemos comenzar a indagar en por qué las otras personas asumen las posiciones que asumen. Pero también debemos preguntarlo, ponerlo en palabras, tratar de entenderlo, porque muchas veces nuestro error en cuanto a no tener relaciones sanas se basa en las conversaciones que no están bien estructuradas, donde una persona habla una cosa y el otro responde algo que no tiene nada que ver. No hay una especie de conexión, no hay una especie de empatía en yo decir, ¿por qué será que está expresándose de esa forma? Entonces el ejercicio sería ese, colocarnos en el lugar del otro y pensar por qué está diciendo lo que dice. Y también nosotros tenemos que entender que aunque hablemos con una persona que no piensa igual que nosotros,
nosotros podemos apoyarla a esta persona en sus decisiones, lo que está tomando, aunque estemos en contra. Y no por eso tenemos que cambiar a todas las personas que se nos acercan. No vamos a lograr cambiar a nadie. Podemos dar un consejo, sí, por supuesto. Podemos decir, realmente no comparto esta decisión que estás tomando, yo pienso que debería ser mejor esta otra opción, pero no podemos pretender que las personas cambien porque simplemente así está en nuestra mente. Muchas veces cuando las personas se nos acercan a decirnos algo, simplemente quieren ser escuchadas. No quieren que nosotros resolvamos el problema, quieren ser escuchados. Cuando nosotros buscamos los salmos y leemos los salmos, vemos que en muchos de esos salmos, David escribió que Dios inclinaba su oído o que le pedía, Señor, inclina tu oído. Cuando realmente estamos atentos a algo que nos está diciendo la persona, el lenguaje corporal es que nosotros nos inclinamos un poco para escuchar bien. Doblamos nuestra cara y ponemos de costado el oído para escuchar bien. No lo hacemos conscientemente, pero ese es el lenguaje corporal de que estoy atento a lo que me está diciendo mi interlocutor. Sí. Y avanzando un poco, la tercer clave que tenemos para tener una actitud de triunfo, realmente una actitud donde nosotros podamos tener equilibrio en nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos de crisis que tenemos, es perdonar. Una de las mejores cosas que podemos hacer, no solo por los demás, olvídense en los demás, para nosotros mismos, para nuestra salud mental, espiritual, física, emocional y de todo tipo, lo mejor es perdonar. Vamos a buscar Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 que nos da la clave. Dice así: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es algo que nos libera. Muchas veces pensamos que hay personas que no se merecen nuestro perdón. Pero el perdón está mejor en nosotros que en la otra persona. Es preferible que nosotros nos liberemos, aunque la otra persona siga con esa conducta que nos afecta, aunque la otra persona piense que está haciendo lo correcto. Dice así: por perdonar, tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también que me causa la conducta de otra persona, que me causa las palabras de otra persona, que incluso me puedo causar en algunos momentos yo mismo. Dice aquí, perdonar implica recordar sin sentir tristeza. No quiere decir que cuando nosotros perdonamos se nos va a ir por completo esto que nos hizo la otra persona, lo vamos a olvidar, le colocamos un candado y más nunca vamos a pensar en eso. No, seguramente esta experiencia va a volver a nuestras mentes, pero nosotros le vamos a quitar el sentimiento que nos hace daño. Es decir, si sentíamos tristeza, si sentíamos miedo, si incluso sentíamos rabia, ya este sentimiento no va a estar en nosotros una vez que nosotros aprendamos a perdonar. Implica sacar de nuestro corazón el dolor. Realmente es el dolor. Por eso es que la recomendación de Dios es que nosotros perdonemos a los demás. Porque Dios nos quiere ver felices, Dios nos quiere ver libres también de las ofensas de los otros. Y el perdonar es sanador, definitivamente. No puedes tener una vida feliz y tener una actitud de triunfo si estás lleno de rencores. Y hoy te vamos a dejar unos ejercicios. Allí en pantalla pueden ver, el primero es, identifica qué quieres perdonar. O sea, a una persona que te hizo daño, o a una situación, o fue lo que hizo la persona. Claro, esto aquí, perdón que interrumpa, esto aquí es fundamental, porque muchas veces pensamos en la persona, en todo lo malo que hizo esa persona, pero muchas veces no nos podemos a pensar que en realidad es una conducta que tuvo esa persona la que nos lastimó a nosotros o la que nos hizo sentir mal. No es completamente esta persona, porque puede ser alguien que sea muy cercano a nosotros y que digamos, alguien muy querido, y digamos, pero ¿cómo esta persona es capaz de hacerme esto? Veamos la actitud, no a la persona. Claro, porque ahí sería la situación, ¿qué fue lo que hizo? Tal vez lo que realmente me hirió fue lo que hizo la persona, porque a la persona la quiero.
Entonces debemos identificar primero qué es lo que necesitamos perdonar, si es el hecho como tal o si es a la persona. Lo segundo sería anotar las emociones. Muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que siento. Siento tristeza, siento dolor, siento mucha rabia. O sea, lo que ocurrió o esa persona que hizo eso, ¿qué emoción causa en mí? Y esto es importante porque ahí va a variar, vamos a decir que vamos a tener diferentes tonalidades de lo que estamos sintiendo en el momento, y puede ser que nos haya ocurrido algo muy grave, que realmente nos llene de ira, que nos llene de rabia porque fue algo terrible, como puede ser que la ofensa no haya sido tan grande y que simplemente me entristece que yo valoraba tanto a esa persona y me hizo esto que me causó dolor. Entonces debo anotar cuáles son los sentimientos que se generan en mí con respecto a esa situación. Sí, y también acá es importante que a veces nos detengamos a ver que hay cosas de nosotros mismos que debemos perdonarnos, que algunas conductas que hicimos nos dañaron, o algunas cosas que permitimos que otros nos hicieran, pero que en realidad nosotros teníamos el poder de detenerlo, también nos dañaron. Entonces, todo ese tipo de conducta nosotros es importante que las anotemos. ¿Por qué? Porque debemos detectar cuál es el problema. No podemos resolver ningún problema si nosotros no sabemos cuál es el problema. Como decía Fabiana, y una vez que lo tengamos, entonces, ¿qué genera eso en nosotros? O sea, es rabia, es dolor. ¿Qué tipo de sentimiento nosotros podemos detectar? Esto es importante porque detectar el sentimiento nos permite entonces nosotros poder sacarlo de nosotros. Pero si nosotros seguimos sin identificar cuál es el sentimiento que eso genera, pues pueden pasar el tiempo y eso va a quedar allí en nuestro corazón o va a quedar allí en nuestra mente torturándonos por mucho tiempo. Y la siguiente sería, expresa tus sentimientos y libérate. Tenemos que hacer una lista. Una vez que ya tenemos identificado qué es lo que estamos sintiendo con respecto a esa situación o con respecto a nosotros mismos, entonces tenemos que quitarle el valor que eso tiene sobre nosotros o el poder que tiene sobre nosotros. Porque a veces pasan los años y las personas dicen, no, es que no puedo perdonar porque no puedo soltar eso. La otra persona involucrada en el asunto siguió su vida. ¿Y quién es la que está enferma y está mal durante años? Esta que está guardando ese sentimiento, que lo que hace es que tiene un poder que hasta te puede enfermar. Entonces, cuando yo identifico cuál es el sentimiento que me causa, tengo que quitarle el poder que tiene sobre mí. Tengo que anotar, y volvemos a que es importante que anotemos en positivo. Tenemos que anotar en positivo y quitarle ese poder y decir, esto ya no me duele, lo olvido, lo perdono, ya no tengo ningún rencor. Nos puede ayudar que nosotros hagamos una lista también de las razones por las que estamos perdonando en positivo. ¿Por qué estoy perdonando? ¿Me estoy perdonando a mí misma por haber hecho esto, porque yo merezco esto? ¿Cuáles son aquellas razones que nos llevan a nosotros a eliminar ese sentimiento, a decir, lo dejo ir? Bueno, todo eso es bueno que lo anotemos y que lo veamos, para que quede en nuestro cerebro, que nuestro cerebro lo interprete como una realidad. Y es importante anotar y hacer esa lista porque cada vez que nos sintamos mal, o por ejemplo, salimos y vimos a la persona que fue la que nos causó la ofensa y nos empezamos a sentir mal, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la lista y leer para quitar ese poder que tiene ese sentimiento sobre nosotros y realmente perdonar. Y bueno, yo voy a perdonar esto, lo voy a hacer para sentirme mejor, lo voy a hacer porque ya ha pasado mucho tiempo, lo voy a hacer porque tal vez esa persona no lo hizo intencionalmente. Bueno, eso va a depender de cada caso. Pero es importante que teniendo esa lista yo la puedo releer en el momento en que me siento mal. El siguiente aspecto sería, toma tu tiempo. Nada ocurre de la noche a la mañana. Entonces, perdonar es un proceso que requiere de tiempo. No es algo que si
recibí y fui ofendida por algo, en ese mismo momento, no, yo ya no siento nada. Ahí me estoy engañando a mí misma. O sea, necesitamos tiempo para sanar las heridas. Necesitamos tiempo para pensar en esos sentimientos que nos causan, para entender. Y el tiempo nos va a ayudar a que todas esas emociones vayan bajando, vayan drenando y todo vaya a su lugar. Y la última, pero no menos importante, dice, pide ayuda a Dios. O sea, el que tiene el poder definitivo para quitar cualquier rencor o cualquier problema es Dios. En el momento en que tengas algo, pero un sentimiento muy negativo con respecto a alguien que te hizo algo, hay que ponerlo en oración. Porque Dios tiene el poder de sanar todos los corazones. Inclusive tu oración intercesora puede hacer que esa otra persona cambie. Entonces es importante que nosotros dediquemos tiempo a orar por la persona que nos ofendió, a orar por el sentimiento que tenemos, para poder ser perdonados nosotros, para poder perdonar a los demás. Y eso realmente nos va a traer sanidad. Sí, y cada uno también puede escoger el método que más le guste o que se adapte, digamos, a cada uno. Por ejemplo, hay personas que prefieren escribirle una carta a esta persona que de acuerdo a una conducta le hizo mucho daño. Nunca envían la carta, pero la carta sirve como para drenar todos esos sentimientos que tenían albergados ahí en su corazón. Incluso podemos leer la carta en voz alta y esto nos ayuda a decirle hasta cierto punto a esa persona todo lo que pensamos, ¿no? Es una manera de liberarnos. Hay personas que también les sirve hacer ejercicio o escuchar música y concentrarse también en que voy a liberar de mi cuerpo esta sensación, este sentimiento. Y puede ser algo progresivo, no necesita ser, bueno, el día domingo me libero de 5 personas que me hicieron daño. No, sabemos que no va a ser algo mágico, pero esto es algo que podemos ir haciendo poco a poco hasta que veamos que va a llegar un momento que ya no vamos a tener ese sentimiento. Vamos a recordar a la persona, sí, vamos a recordar la conducta, pero el sentimiento se va a ir. Y lo de la carta nos puede servir en el caso de que la persona que nos causó la ofensa haya fallecido. Si la persona murió y no pudimos hacer las paces, no tuvimos el tiempo de hablar y aclarar eso, entonces nosotros tenemos que liberarnos de esos sentimientos negativos. Y es bueno que hagamos eso, pues que escribamos allí nuestros sentimientos y que le quitemos el poder que tiene sobre nosotros esos aspectos negativos. Así es. Bueno, ya hemos hablado de estas claves para tener una actitud de triunfo. Dijimos que la primera era la autovaloración, que la segunda es tener relaciones sanas, relaciones interpersonales sanas. Dijimos que la tercera es perdonar y ahora vamos a la cuarta, que es sigue intentándolo. Estos son claves a nivel general. ¿Por qué sigue intentándolo? Porque muchas veces tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos desafíos delante de nosotros, pero a veces al primer obstáculo decimos, bueno, no, ya fue. Esta carrera no es para mí, este país no me gusta y me voy, esto que está pasando en esta relación tampoco va, ya no da para más, esto que estoy haciendo no puedo, y comenzamos a colocar en nuestra mente todo este tipo de cosas. No importa cuántas veces fracases intentando hacer algo, no dejes de intentarlo. Va a llegar un momento en el que eso que tanto sueñas, eso que tanto quieres, se va a hacer una realidad. Fíjense que Theodore Roosevelt dijo, es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir. Entonces, no debemos quedarnos con el hecho de decir, bueno, lo hice una vez, fallé y ya no lo vuelvo a intentar. No, sigamos intentándolo. Dios está buscando que nosotros seamos personas que nos motivemos a hacer cosas grandes, a hacer cosas buenas, y no personas que ante el primer obstáculo caigan. Es verdad, se puede caer, podemos llorar un día, no pasa nada, pero el día siguiente nos levantamos y seguimos intentándolo. Fíjense que a Theodore Roosevelt le pasó algo similar, ¿no? Sufría de asma severa cuando era niño, era considerado muy frágil, era un chico muy frágil y muy enfermo, incluso para asistir a la escuela. De joven perdió a su madre y también a su esposa en el mismo día. Imagínense si eso no son
varias calamidades juntas o a lo largo de su vida, ¿no? Con todo en su contra, fue presidente de los Estados Unidos. Y hoy en día es considerado como uno de los presidentes más exitosos. Podemos tomar también el caso de Gandhi, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado acerca de Gandhi? Y que fue encarcelado durante varias ocasiones en su vida. ¿Cuántos años no pasó encarcelado? Y con todo el contra, ¿cómo luchó frente a la violencia sin siquiera hacer uso de ella? Porque su propuesta era bastante libre, era en contra de eso. Entonces él no se sumó a generar violencia cuando estaba precisamente en contra de la violencia. Y hoy en día es recordado como uno de los más grandes pacificadores. ¿Por qué? Siguió luchando por su sueño. Entonces estos son algunos ejemplos de estas personas que alcanzaron sus metas, aunque nosotros pudiéramos decir, bueno, él no lo vio materializado, pero si viera lo que logró hoy, al paso de los años, pues entonces sí valió la pena. Vale la pena seguir intentando las cosas. El dolor y la crisis que nosotros podamos estar enfrentando en estos momentos nos pueden motivar a seguir intentándolo. Solo la perseverancia hará que nosotros alcancemos nuestros sueños. El dolor, la crisis, el sufrimiento pueden estar en este momento, en estas circunstancias. Podemos llorar, está bien, podemos caer, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos y sigamos. Perseveremos porque en algún momento eso que tanto queremos va a llegar a nosotros. Y estos son solo unos ejemplos, pero si observamos en la historia vemos que la mayoría de las personas que han triunfado y que han llegado al éxito, sus vidas han tenido grandes obstáculos. O sea, esta vida está llena de obstáculos, pero los que son persistentes e insistentes logran la meta. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso, persistir e insistir. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Primera de Crónicas 22, 13. Dice, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. Aquí nos están dando la clave del éxito. ¿Qué es lo que dice allí? Que tendrás éxito si obedeces la palabra de Dios, si obedeces la ley de Dios. Entonces, para tener éxito, nosotros debemos ser insistentes y persistentes en cumplir la palabra de Dios. Y además de eso dice, sé fuerte y valiente. Entonces, es importante lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. No está diciendo, el éxito es algo fácil que les va a llegar, yo se los voy a regalar y ustedes toda la vida van a estar felices. No, eso nos los ofrece Él cuando venga, ¿verdad? En la vida que estamos esperando, en la tierra nueva. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Y por eso es que Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Valientes porque tenemos muchas pruebas que enfrentar. Y dice que Él nos va a dar el éxito si nosotros somos fieles y cumplimos a lo que Él establece en su palabra. Entonces esto es importante si queremos alcanzar el éxito. El sabio Salomón, reflexionando sobre la vida, dijo, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y nosotros hoy en día sabemos que esto de la suerte no es nada más que el hecho de que nosotros creamos que hay un Dios que utiliza todas las circunstancias que nos están sucediendo a nosotros, el momento, el tiempo preciso, aquí con quien estoy y quienes me rodean, para que nosotros alcancemos los sueños que también tenemos. Si hoy sientes que estás fracasando,
Si sientes que eso que quieres te está costando mucho, que parece muy difícil llegar a esa meta, llegar a ese sueño, recuerda lo que dice Amado Nervo. La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Hay un tiempo para todo. Tal vez este es el tiempo de que nosotros aguantemos, que esperemos un poco más, porque tal vez estamos muy cerca de lograr el éxito, estamos muy cerca tal vez de lograr ese sueño, ese objetivo. Solo tenemos que ser un poco más persistentes porque ya estamos casi por lograrlo. No nos detengamos. Vive tu proceso porque el éxito va a llegar si realmente perseveras. Fíjense que en el ejercicio que está allí, dice algunas cosas que nos pueden servir para nosotros ver materializados esos sueños o esos objetivos que tenemos. La número 1 es, anota todos los logros que tuviste anteriormente. ¿Qué cosas dijiste que ibas a hacer y realmente las cumpliste, las pudiste lograr? Vamos a comenzar a hacer esa lista de 21 cosas que nosotros pudimos lograr. Así sean cosas muy pequeñas, que parezcan que no, ¿por qué la voy a anotar? No, eso también es importante. Los pequeños logros también forman parte del éxito. Luego, vamos a anotar en otra hoja todas aquellas metas o sueños que nosotros tenemos, que queremos realizar, que aún no los hemos podido materializar, pero que los queremos hacer. Pero vamos a definirlos bien y vamos a ponerle una fecha. ¿Cuándo queremos cumplirlo? ¿Qué es lo que realmente queremos cumplir? ¿Qué voy a sentir? Esto es importante. ¿Qué voy a sentir cuando alcance ese sueño, esa meta que tengo? Es importante que nosotros también leamos esto todos los días, porque esta va a ser una de las razones por las que nos levantemos en la mañana a luchar, a salir por eso que queremos. También es bueno que nosotros anotemos cuáles son los cambios de actitud que debemos implementar en nuestra vida para poder lograr esas metas, porque muchas veces deseamos cosas, pero tenemos que cambiar ciertas conductas que estamos teniendo. No es que nosotros seamos malos, no. Hay ciertas conductas que tal vez no nos están ayudando a lograr las metas. Quizás queremos ser el alumno número 1 de nuestra clase, pero nos estamos acostando muy tarde, nos levantamos muy tarde, no tenemos una agenda, el tiempo no nos está dando y bueno, de esa manera va a ser difícil que logremos una meta. Pero si nosotros sabemos cuándo queremos qué meta queremos, cómo nos vamos a sentir y para cuándo la queremos, esto va a hacer que nosotros nos motivemos a realmente implementar esos cambios de actitud. Y una vez que tengamos el cambio de actitud identificado, debemos hacer un plan. Porque todo lo que tiene un plan se puede conseguir. Si nosotros sabemos a dónde queremos ir y tenemos el medio para llegar hasta ahí, vamos a llegar. Tarde o temprano, vamos a llegar. Nos tome un poco más de tiempo o un poco menos de tiempo, vamos a llegar. Debemos también no solo hacer un plan de cómo vamos a lograr eso, sino también necesitamos tener un plan que sea un plan rescate, por llamarlo de alguna manera. En el momento que sientes que has hecho todo, pero realmente vas muy mal, pareciera que no vas a concretar nunca esa meta, debes tener algo que te ayude como a hacer un quiebre en eso que estás viviendo o hacer un stop. A algunas personas les sirve irse un día, relajarse en la naturaleza, estar sin tecnología, sin otras personas, simplemente relajarse. Hay personas que les gusta o prefieren cantar mucho, o hay personas que prefieren hacer alguna actividad física para descargar. Hay personas que también prefieren, comerse algo dulce en compañía de otras personas y esto también está bien de vez en cuando hacerlo, para nosotros olvidarnos un poco de este problema. Hay personas que también les gusta ver algo que sea gracioso, que les dé mucha risa y de esta forma también es como que están drenando todas esas energías que tienen y luego lo seguimos intentando. Y lo último y una de las cosas más importantes, una vez que hicimos este plan para liberarnos, es que nosotros midamos nuestros logros. Cuando ya ha pasado un mes desde que dije cuál iba a ser esta meta o que la anoté, nosotros comenzar a evaluar cómo ha sido nuestro comportamiento para alcanzar esa meta y cómo vamos con respecto a lo que queremos lograr. Medir los logros es importante, por eso debemos anotarlos en un principio. Y si nosotros vamos midiendo nuestro avance, podemos ver también, identificar cuáles son aquellos cambios que debemos implementar nuevamente para poder alcanzar esa meta y que no quede simplemente en el aire. Claro, hacer reajuste. Y es importante que tengamos equilibrio, porque a veces solemos ser muy duros
al medir los logros. Entonces, ¿qué pasa? Que como no era lo que yo esperaba, entonces no alcancé nada, me ha ido mal, no he logrado nada, y no es así. O sea, hay que ser objetivo para abrir los ojos y ver lo que realmente he ido alcanzando y hacer los cambios necesarios. Vamos entonces con la clave número 5, levanta el ánimo al desanimado. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con la actitud para triunfar? Miren, a veces no triunfamos porque estamos muy agobiados, tenemos muchos problemas, pero si nos detenemos y miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que los demás tienen problemas peores que los nuestros. Y es allí donde aterrizamos, donde ponemos los pies sobre la tierra y nos damos cuenta de lo afortunados que somos, de cómo Dios nos ha bendecido. Y en el momento en que nosotros nos detenemos y empezamos a ayudar a otras personas, entonces allí sentimos una gratificación que nos va a quitar cualquier pesar que podamos tener. Ayudar es la mejor manera para salir de un estado en el cual estemos tristes o deprimidos. Y ayudar se puede hacer de diferentes formas. Hay muchas formas de ayudar. Ya habíamos dicho que las personas necesitan ser escuchadas. Entonces, yo puedo ayudar a alguien simplemente visitándola y escuchando sus problemas. O puedo salir a tomarme un helado con esa persona y a relajarme y a compartir un tiempo, porque tal vez la persona está muy sola y lo que necesita es compañía. Puedo dar ánimo a personas que están muy lejos a través del teléfono, mandando un WhatsApp, un mensaje de texto o una nota de voz. Entonces, tenemos muchas formas de acercarnos a las personas. O sea, con la tecnología hoy en día es muy fácil y además de eso conocemos valiosas joyas que hay en la Biblia que nos levantan el ánimo y que en algún momento en que nos enteramos que alguien está mal, podemos mandarle ese mensaje o esa nota de voz, levantarle el ánimo, y cuando esa persona nos dice, oye, qué bien que me hizo sentir, tus palabras llegaron justo en el momento oportuno, porque el Espíritu Santo trabaja de una forma que te va a decir a quién tienes que ayudar, en qué momento y de qué forma. Entonces, cuando tú escuches que esa persona te agradece o que te cuenta lo que ha ocurrido, eso es algo muy gratificante. Pero también puedes hacer algo secretamente. O sea, no todo lo que hagas tiene que ser así de frente. Tú puedes enterarte de alguien que está pasando una necesidad y ayudar a esa persona sin que esa persona se entere. Y eso también es una bonita forma, porque es algo que estás haciendo desinteresadamente. No estás esperando que te lo agradezcan ni que te ayuden de ninguna manera. Y Jesús lo dijo, Fabi, lo dijo en Mateo 6:3. Dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nos gusta que nos vean que estamos ayudando a otro. Nos tomamos una selfie para que vean que estoy dándole algo a una persona. No está mal hacer ese tipo de cosas, ojo. Pero lo que estamos queriendo decir es que cuando nosotros sentimos satisfacción por hacer algo que no se enteran los demás, estamos ayudando ya sea con una palabra, estamos ayudando, como dice Fabi, escuchando a otro, o estamos llevándole algo que esa persona necesita, de forma que más nadie se entera, vamos a comenzar a sentir una satisfacción, nos vamos a sentir bien al ver que el otro también se siente bien. Entonces es sumamente importante que nosotros aprendamos a hacer cosas en secreto, pero cosas que realmente generen en nosotros un valor y que además le van a dar valor a esa persona que yo estoy ayudando. No porque esa persona sea una persona que realmente, ay, bueno, lo necesita y pobre la persona, le tengo un poco de, me da sentimiento, decimos algunas veces. No, simplemente porque esa persona es valiosa también y por su valor yo decido también ayudarla, decido también animarla. Nosotros utilizamos mucho el versículo de Josué 1:9, es como nuestro versículo bandera y es un versículo que podemos utilizar para levantarle el ánimo a cualquier persona. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es gratificante saber que aún en medio de los peores problemas, en las mayores crisis, no estamos solos, porque Dios está con nosotros a cada momento, donde quiera que estemos. Y el ejercicio acá sería que nosotros pensemos en alguna persona que está alrededor de nosotros que necesita un poco de ánimo. Identifiquemos a esa persona. ¿Quién es? ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? ¿Por qué situación está pasando esa persona que lo hace sentirse tal vez triste, tal vez solo, tal vez, no sé? Ustedes identifiquen quién es la persona y entonces hagan una lista también de las cosas que podrían hacer para ayudar a cambiar este tipo de actitud que tiene otra persona. Les aseguro que cuando nos concentremos un poco en los problemas de los demás, los nuestros van a ir quedando atrás. Y la sexta clave es una clave que a veces nos cuesta un poco, a mí me cuesta un poco, y es: aprende a caminar una milla extra. Y ustedes dirán, una milla extra, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Jesús dijo en Mateo 5, versículo 41, dijo: a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Fíjense que existía una ley romana para los judíos, donde cualquier romano podía detener a un judío y pedirle que llevara lo que estaba cargando esta persona. Y esto lo tenía que hacer por una milla, es decir, por 1000 pasos. Tenía que ir con esta carga, porque recordemos que los judíos estuvieron un tiempo bajo el poder, ¿no?, del Imperio Romano y tenían que cumplir con esta ley. Llevar durante una milla la carga que esa persona le había dicho que debía llevar. Jesús, cuando está en esto, le dice: bueno, no lo vas a hacer por una milla, ahora yo te estoy recomendando que lo hagas por 2. Ahora bien, esto como que no parece tener mucho sentido para nosotros. ¿Por qué 2 millas en vez de una? Jesús sabía que si les decía que simplemente cumplieran con la ley de llevarlo durante una milla, esto los hacía ser esclavos de la otra persona. Pero cuando ellos llevaran la carga durante 2 millas o por 2 millas, esto los iba a hacer sentirse libres. Era su decisión hacerlo. No iban a sentir que otro los estaba obligando. Lo mismo pasa en nuestros días. Quizás ya esta ley no se aplica a ninguno de nosotros, pero muchas veces hay personas que se nos acercan a pedirnos un favor o se nos encomienda un trabajo en la universidad, o no sé, nuestro empleo, nos dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y a veces pensamos, no, esto es mucho, que lo haga otra persona y listo. ¿Qué tal si nosotros decimos, bueno, lo voy a hacer, y no solo lo voy a hacer, sino que voy a ir un poco más allá? Caminar una milla extra sería que nosotros hagamos más de lo que se nos ha pedido. Entonces, si me tenía que limitar a entregar un informe de 2 páginas, bueno, yo le voy a dar un toque extra y le voy a colocar unas 2 páginas más, o le voy a colocar una página más, o algunas sugerencias, no sé. Acá ya también depende de cada uno de nosotros, de lo que también se nos pida, las circunstancias. La milla extra es lo que ahora podemos hablar como el valor agregado o ser proactivo. O sea, es que cuando tengamos que hacer una labor en estudio, en el trabajo, en la casa, no nos limitemos a ser obligados a lo que nos corresponde, sino que con gozo hagamos algo más, o sea, con alegría, porque en eso consistía. No ser esclavo es que, bueno, yo tomo la decisión de llevar eso una milla más. Entonces ahora igual, yo tomo la decisión de que voy a hacer algo más, voy a ser proactivo, voy a ponerle mi valor agregado a lo que estoy haciendo. No me condicionan las circunstancias, lo que me estén pidiendo. Yo voy a condicionar el lugar en el que estoy con la actitud que decido asumir durante o mediante esa circunstancia. Entonces aquí el ejercicio que pudiéramos hacer es anotar cuáles son las millas extras que vamos a empezar a recorrer de ahora en adelante. ¿Cuál es ese valor agregado que esta semana vamos a involucrar en cada una de las cosas que hagamos? Hacer un poco más, estar un poco más tal vez, pasar más tiempo también con la familia, pudiera ser un valor extra, dar un poco más de nosotros en el trabajo, ser más cuidadoso, no sé, cuál sea la milla extra que debas recorrer, trate de implementarla esta semana, anótalo y al final de la semana ve cuántas millas extra caminaste. Y como el número perfecto es el 7, hoy tenemos 7 claves, esta es la última clave, dice, crece espiritualmente.
Para poder triunfar en esta vida, tenemos que crecer espiritualmente. Eso va a llenar nuestra alma, nos va a regocijar y nos va a hacer mejores personas. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Bueno, es muy sencillo. Lo primero es con la lectura de la Biblia. En la medida en que yo leo la palabra de Dios, en esa medida voy a recibir todos los mensajes que Dios tiene para mí. En todo, en la parte financiera, en la parte de relaciones interpersonales, en la parte académica. O sea, la Biblia es el libro más completo que puedes encontrar. Y allí están los consejos que necesitas para todo. Es el mejor psicólogo que puedes encontrar. Entonces, allí, gratuito, además. Sí, gratuito. Es la palabra de Dios, el Todopoderoso. Entonces, lo mejor que puedes hacer es todos los días leer la Biblia. Y para que esto sea completo y tengamos crecimiento espiritual, entonces vamos a cerrar ese ciclo con oración. O sea, la oración es la forma de yo decirle a Dios las cosas que necesito decirle después que he estudiado su palabra y todo lo que le tengo que contar como un amigo de lo que está pasando en mi vida, de todos los problemas, de las tristezas, pero también de todos los agradecimientos que tengo por todo lo bueno que he recibido. Entonces, una vez que yo estudio su palabra y me comunico con Él y hago de eso un ciclo, eso me va a dar el crecimiento espiritual que necesito. Salmo 119, versículo 9, y más adelante el 16, nos dice: ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. Mi alegría está en tus preceptos. No me olvidaré de tu palabra, responde. Entonces, ya Fabi dijo cuál era la clave, ¿no? Cumplir con los preceptos de Dios. ¿Cuál sería el ejercicio que nosotros podemos tener acá para crecer espiritualmente? Bueno, lo primero es, como lo hemos dicho anteriormente, hacer una lista de las 21 cosas que nosotros ya hemos logrado o que logramos en un pasado. No importa que estas cosas hayan quedado atrás y que hoy en día no las estemos experimentando, pero vamos a anotar todas aquellas cosas que Dios hizo por nosotros que nos hicieron sentir bien en el pasado, todas aquellas cosas que nosotros pudimos alcanzar, si pudimos leer la Biblia completa o si estudiamos un libro en específico y todo lo que aprendimos de ese libro, o qué nos gustó, qué experiencia tuvimos cuando sentimos que Dios se acercó mucho a nosotros y lo pudimos experimentar. Todas estas cosas las podemos anotar y podemos hacer una lista de nuestros 21 logros a nivel espiritual. Luego pudiéramos hacer otra lista de las cosas que ahora yo quiero lograr espiritualmente. Y estos logros pueden basarse sobre todo en el tiempo de calidad y de cantidad que nosotros pasamos en relación con Dios. Puede ser que nosotros decidamos, si no estamos teniendo en estos momentos ningún tipo de conexión con Dios, bueno, voy a tratar de estar 10 minutos con Dios, voy a tratar de leer un devocional todos los días. Y esto incluso podemos hacernos una especie de agenda y decir, bueno, los días lunes, los días martes voy a hacer esto, los miércoles. Completamos nuestra semana y al final de la semana nosotros vamos haciendo como un chequeo de todas aquellas cosas que hemos alcanzado. Y como dijimos, cuando repetimos durante 21 días algo, eso se convierte en un hábito. Si durante 21 días, todos los días, yo estudio la Biblia y todos los días oro, entonces ya va a formar parte de mi vida y no lo voy a olvidar. No lo voy a dejar hacer porque es un hábito que ya mi cuerpo me lo va a pedir, me va a decir, un momento, no has orado, no has leído su palabra, entonces va a formar parte de mí. Y bien, como todo lo bueno tiene final también, estamos llegando al final y les queríamos recordar para que se vayan con las claves bien frescas de cómo tener esta actitud triunfadora. ¿Cómo vamos a tener nosotros una actitud que nos va a ayudar a hacer frente a cualquier tipo de cosas que se presente en nuestra vida? Habíamos dicho que la número 1 era tener una correcta autoevaluación o autovaloración. ¿Cómo nos estamos valorando hoy en día? ¿Qué tanto valor nos estamos dando o nos estamos negando también? Entonces, pensemos en esto. Lo segundo es tener relaciones interpersonales que sean sanas. Y dijimos que todo esto nos va a ayudar en pensar que el otro es un auténtico otro, en que debemos entender sus modelos mentales. ¿Por qué actúa de una forma? ¿Por qué actúa de otra? ¿Por qué dice lo que dice? Vamos a pensar en esto cada vez que hablemos con una persona. Tercero, perdonar. Dijimos que
el poder liberador que tiene el perdón es una de las mejores cosas que podemos experimentar. Y ya dijimos cómo haciendo una lista o un plan, nosotros podemos irnos liberando poco a poco de todas aquellas conductas que nos hicieron otras personas, que nos hicieron daño. La número 4 es seguir intentándolo. Si queremos lograr una meta, si queremos un objetivo que ya sabemos cuál es y ya tiene fecha, pues entonces vamos a seguir intentándolo. La número 5 es levantar el ánimo al caído y hacer algo por otros de forma secreta. Que los demás no se enteren, pero que a nosotros nos genere una especie de satisfacción el hecho de ayudar a otros. La sexta dijimos que era caminar la milla extra, todas aquellas cosas que vamos a hacer que generen un valor agregado. Y la séptima es que aprendamos a crecer espiritualmente. Y si alguno tiene sabiduría, dice la Biblia, pues pídale a Dios que se la va a dar. Y bien, ya con estas claves ya cerramos el ciclo y sabemos que podemos vivir con éxito aún en estos tiempos de crisis, porque en la palabra Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para poder salir exitoso en estos momentos. Y antes de terminar, pues cerramos con el versículo de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.